Domingo 21 de marzo. Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y él les respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, nos acercamos al final de la Cuaresma. La próxima semana es ya Domingo de Ramos y las lecturas de la liturgia de hoy culminan el mensaje de las promesas de Dios para la humanidad, que se consumarán con la pasión, muerte y resurrección del Señor. En el Evangelio que acabamos de escuchar, unos griegos que probablemente se preparaban para entrar en el judaísmo, o al menos simpatizantes de los judíos, ya que están allí para celebrar la fiesta, buscan a Jesús. Jerusalén está en sus fiestas grandes, pero no es la fiesta lo que buscan, o hacer negocios, o distraerse. Aún en medio del jolgorio, no dejan de ser personas inquietas que necesitan respuestas. En estos griegos podemos nosotros representar a tantos hombres y mujeres que, de un modo u otro, buscan a Dios, aunque le pongan distintos nombres: felicidad, sentido para la vida, razones para luchar, algo que les llene el corazón, que les ayude a superar las dificultades, los sufrimientos, el fracaso, la muerte, y son gentes de toda edad, clase y condición, porque el ser humano es siempre un inquieto buscador, aunque a veces busque en lugares equivocados. Estos griegos han oído hablar de Jesús y deciden acercarse a uno de sus discípulos para preguntarle. Siempre es más fácil para conocer o encontrarse con Jesús acercarse a un discípulo. Entonces, y hoy, los griegos eligen a Felipe, que tiene nombre griego. Es más fácil que nos oriente a alguien cercano, que huela a oveja, que se manche como nosotros, que tenga dudas como nosotros, que haya tenido que buscar un poco a tientas, como hacemos nosotros. No es fácil que encontremos la respuesta que necesitamos en alguien con títulos o con cargos eclesiásticos, o en esos que enseguida abren el saco de las respuestas sin antes haber escuchado
ni acogido, ni entendido. Probablemente Felipe se sintió en aprietos, porque ese queremos ver a Jesús que le plantean no es un simple ¿dónde está? ¿Quién es? Es lógico pensar que quienes han visto a Jesús, quienes han compartido su compañía, quienes se han dejado transformar por Él, quienes han hablado en la intimidad con Él, quienes lo sigan, debiéramos ser capaces de dar una respuesta adecuada. ¿Qué debemos hacer para que Jesús nos atienda, para poder conversar o estar con Él? Los pasos de Felipe son muy significativos. No se sienta a su lado para charlar con ellos, ni tampoco improvisa un discurso sobre quién es Jesús o las cosas que Él les ha ido contando cuando han estado con Él. Lo primero que hace es ir a buscar a otro apóstol. Felipe aprendió desde el principio de su propia vocación lo que significa ser comunidad, y por eso evita el protagonismo y el tomar iniciativas por su cuenta. Es una buena señal de que conoce a Cristo y ha sido transformado por Él. Necesita consultar a otro hermano, apoyarse en Él. Y lo siguiente es ir a contárselo a Jesús. Necesitan que el propio Jesús les oriente, aclare lo que deben responder. Podemos decir entonces que es imposible mostrar a Jesús, orientar hacia el encuentro con Él, sin haberse encontrado antes con Jesús. Dicho de otra manera, no podemos hablar de Jesús sin antes haber hablado con Jesús. La respuesta de Jesús a Felipe y Andrés sorprende. A los griegos les gustaba mucho filosofar, razonar, discutir, argumentar. Pero Jesús no entra en ese juego, no les da explicaciones, discursos ni razonamientos, y menos se mete en discusiones. Jesús les habla de su propia entrega hasta la muerte. Les pone su vida por delante y les muestra que el amor a uno mismo y el dejarse enredar y absorber por las cosas de este mundo es un camino de infecundidad, de vacío. Es como si Jesús les dijera, ¿que quién soy yo? Pues soy una persona que se entrega, que se desvive, que se ofrece, que se sacrifica hasta la muerte. Yo no me busco a mí mismo, no tengo más objetivo en mi vida que entregarme al Padre, entregándome a los seres humanos. Cuando ponemos por delante lo que me gusta, lo que me conviene, lo que me interesa, lo mío, mi prestigio, mis proyectos, mi éxito, etc., nos metemos en un camino sin salida. Hay que empezar por renunciar a uno mismo. El que se ama egoístamente a sí mismo se pierde, y el que renuncia a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El egoísmo solo lleva a las personas a la soledad, a la insatisfacción, a la tristeza y a la infelicidad. En cambio, la entrega generosa a los demás produce alegría, satisfacción, comunión con los otros y felicidad. Que Dios nos conceda la gracia de ser como el grano de trigo, entregándonos al servicio de los demás. Que Dios les bendiga y les proteja.